Hace un par de años el doctor Ramón, un neurólogo con más de 30 años de experiencia, notó algo extraño. Sus pacientes mayores de 50 no solo envejecían distinto, algunos parecían mejorar con el tiempo. ¿La diferencia? Todos seguían un patrón muy particular en su alimentación. 6 alimentos que él mismo comenzó a consumir a diario, y que transformaron su memoria, su enfoque, incluso su estado de ánimo. Hoy te voy a contar cuáles son y cómo puedes usarlos tú también. Porque la salud del cerebro no es cuestión de suerte, es estrategia. Buenos días, mis queridos amigos y pacientes de la vida. Soy la doctora Carmen Soler, y hoy voy a hacer algo que rara vez me permito en público: abrirles las puertas de mi intimidad, de mi propio hogar, de la cocina donde cada día tomo decisiones que considero, sin exagerar, determinantes para mi futuro mental. Sé que suena inusual que una neuróloga, acostumbrada a hablarles de sinapsis, neurotransmisores y enfermedades complejas, decida sentarse frente a ustedes para contarles qué alimentos preparo cada día. Pero hoy quiero hablarles no desde la bata blanca, ni desde la autoridad científica, sino desde la mujer que también teme envejecer con un cerebro apagado, que también ha visto cómo amigos, colegas y pacientes pierden lo más preciado: su memoria, su identidad, su esencia. Y todo comenzó con una pregunta simple, lanzada en la mesa de mi casa una mañana cualquiera. Mi sobrina, con la sinceridad de sus 14 años, me dijo: «Tía Carmen, después de tantos años estudiando el cerebro, después de ver a tantos pacientes, ¿qué comes tú realmente para cuidar el tuyo?». Esa pregunta me atravesó como un rayo. Porque no se trataba de lo que prescribo, ni de lo que enseño en conferencias, ni de los artículos científicos que leo cada semana. Era una pregunta sobre la coherencia entre lo que predico y lo que practico. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental: ustedes, mi comunidad, mis pacientes, mis oyentes y mis estudiantes, merecen conocer no solo la teoría, sino la práctica que me sostiene cada día. Hoy mi memoria es más nítida que hace una década. Recuerdo con precisión nombres de pacientes que atendí hace años, detalles de casos que me siguen sorprendiendo y conversaciones largas que puedo sostener sin fatigarme mentalmente. No es casualidad. No es genética milagrosa. Es el resultado de decisiones conscientes, sostenidas y basadas en evidencia. Por eso decidí que hoy voy a compartir con ustedes los 6 alimentos que forman el corazón de mi dieta neuroprotectora. No son suplementos caros ni fórmulas mágicas. Son alimentos simples, accesibles, que cualquiera puede encontrar en un mercado. Pero lo poderoso no está solo en el alimento en sí, sino en cómo lo consumo, en el ritual, en el momento y en la intención con la que lo hago. Antes de revelárselos, necesito explicarles algo que considero mi filosofía central de vida: la simplicidad estratégica. Después de revisar miles de estudios, después de observar a pacientes que llegaron a los 90 con una lucidez envidiable y de probar en mi propia vida distintas combinaciones, llegué a esta conclusión. Es mucho mejor comer pocos alimentos con beneficios extraordinarios, de manera consistente, que intentar seguir listas interminables de superalimentos imposibles de mantener en el tiempo. No necesito 30 suplementos diferentes en la alacena. Necesito 6 pilares, 6 aliados que puedo sostener día tras día, año tras año. Y para elegirlos me impuse 4 criterios estrictos. Que tengan evidencia científica sólida de beneficios para el cerebro. Que sean sostenibles en el consumo diario. Que actúen por múltiples mecanismos de protección neuronal. Que sean asequibles y accesibles para la mayoría. Con estos filtros mi cocina se convirtió en mi primer laboratorio. Y después de años de ensayo y error, quedaron estos 6 alimentos que hoy voy a revelarles. Déjenme contarles un ritual que guardo como un secreto personal. Cada mañana, exactamente a las 6:30, antes de revisar mi celular, antes de encender la computadora, camino a mi cocina, tomo una taza de arándanos frescos y me siento frente a la ventana. Los mastico despacio, uno por uno, mientras observo cómo amanece. A este ritual lo llamo mi medicina azul. ¿Por qué? Porque los arándanos contienen antocianinas, pigmentos naturales que no solo dan ese color profundo, sino que también son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el hipocampo, la región donde se guarda nuestra memoria más preciada. No siempre fue así en mi vida. Hubo un momento en que empecé a notar lapsos sutiles: olvidar dónde había dejado las llaves, perder un detalle de una conversación clínica, quedarme en blanco unos segundos al recordar un nombre. Nada grave, pero suficiente para preocuparme.
Yo que paso mis días ayudando a otros a preservar su memoria, sentí miedo de perder la mía. Fue entonces cuando decidí experimentar conmigo misma. Durante 6 meses registré cuidadosamente mis capacidades de memoria antes y después de introducir esta taza diaria de arándanos. El cambio fue tan notorio que nunca más dejé de hacerlo. Hoy no solo lo digo desde mi experiencia. Estudios publicados en el Journal of Agricultural and Food Chemistry demostraron que los adultos mayores que consumieron arándanos durante 12 semanas mejoraron su memoria y su función ejecutiva. Incluso en resonancia se observó más actividad en las áreas relacionadas con la memoria. Pero quiero destacar algo, nunca los acompaño con azúcar, cereales procesados o yogures endulzados. Los como puros al natural, porque el pico de glucosa destruiría parte del beneficio. Y los mastico despacio porque el acto de masticar activa el flujo sanguíneo al cerebro y potencia la absorción de nutrientes. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una inversión diaria, casi espiritual, en mi propio cerebro. El segundo pilar de mi dieta se consume 2 veces por semana, religiosamente, martes y viernes. Ese día, sin falta, preparo 150 gramos de salmón salvaje. No fue por gusto, fue por necesidad. Hace unos años decidí hacerme un perfil completo de ácidos grasos en sangre. Para mi sorpresa, mis niveles de DHA y EPA, los omega-3 más esenciales para el cerebro, estaban en el rango bajo, a pesar de lo que yo consideraba una dieta saludable. Esa fue mi llamada de atención. El DHA representa el 40% de las grasas poliinsaturadas del cerebro. Es esencial para la integridad de cada membrana neuronal. No podía seguir ignorándolo. Desde entonces, cada martes y viernes, horneo mi salmón con un poco de aceite de oliva virgen extra, unas gotas de limón y hierbas frescas. Lo acompaño con espinaca y aguacate, porque las grasas del aguacate ayudan a absorber mejor los omega-3. ¿El resultado? Mi concentración en procedimientos largos mejoró. Mi memoria de trabajo, esa capacidad de mantener varias piezas de información en la mente al mismo tiempo, se fortaleció. Pero lo más notable fue mi estado de ánimo. La resiliencia al estrés se multiplicó. Y la ciencia me respalda. Un estudio publicado en la revista Alzheimer's y Dementia encontró que quienes tenían los niveles más altos de DHA en sangre tenían un 47% menos riesgo de desarrollar demencia. Ese número se tatuó en mi memoria. 6 meses después de incorporar mi ritual del salmón, repetí mis análisis. Mis niveles de DHA y EPA se habían triplicado. Fue como comprobar en carne propia lo que ya sabía en teoría. El tercer alimento de mi arsenal llegó como solución a un problema cotidiano, esa nube mental que me visitaba cada tarde, como un reloj, después del almuerzo. Durante un tiempo lo atribuí a la somnolencia normal, hasta que entendí que se trataba de una caída de energía cerebral. Decidí entonces diseñar un antídoto simple, 7 nueces exactas a las 3 de la tarde, acompañadas de un vaso de agua. ¿Por qué 7? Porque aportan la cantidad justa de ácido alfa-linolénico, vitamina E y proteínas necesarias para un impulso cognitivo sostenido. Los efectos fueron inmediatos. Esa niebla mental desapareció. Mis consultas de la tarde se volvieron tan claras como las de la mañana. Y nuevamente no soy solo yo. Investigadores de la UCLA demostraron que el consumo regular de nueces mejora la velocidad de procesamiento de información y la memoria de trabajo. Además contienen melatonina natural, lo que significa que, sin buscarlo, mi merienda de las 3 también prepara a mi cerebro para dormir mejor por la noche. Lo llamo la sinergia perfecta, energía para la tarde, descanso para la noche. Quiero confesarles algo. Hubo un periodo de mi vida en que estuve a punto de colapsar. Eran años de hospital, de largas guardias, de pacientes con enfermedades neurodegenerativas que me marcaban el alma. Yo, que me había formado para sostener la mente de los demás, comencé a sentir cómo la mía se agrietaba bajo la presión. En ese tiempo mi café era mi refugio, y mi condena. Me mantenía despierta, sí, pero me dejaba ansiosa, con palpitaciones, con caídas de energía que me volvían más vulnerable al agotamiento. Entonces apareció en mi vida un mentor japonés, un neurólogo visitante que se convirtió en amigo. Una tarde me vio sosteniendo mi 4ª taza de café y me dijo una frase que nunca olvidé. El café le grita a tu cerebro que despierte. El té verde le susurra que brille. Ese día acepté su invitación a probar algo distinto.
Me enseñó a preparar té verde como un ritual, no como una bebida rápida. Desde entonces cada día a las 4:30 de la tarde sin falta, caliento agua a 80 grados, ni un grado más, porque el agua hirviendo destruye sus compuestos delicados, y dejo infusionar hojas sueltas de té verde durante 3 minutos y medio exactos. Lo bebo lentamente en silencio en 15 minutos que son solo míos. El efecto es una sinfonía neurológica. La teanina del té activa ondas cerebrales alfa, esas que producen un estado de calma alerta, creatividad serena, enfoque sostenido. La cafeína del té es más suave, no produce picos abruptos. Y el EGCG, un polifenol único, cruza la barrera hematoencefálica y estimula la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Un estudio japonés con más de 13.000 adultos mayores encontró que quienes bebían 3 o más tazas de té verde al día tenían un 50% menos riesgo de deterioro cognitivo. Pero más allá de la ciencia, mi té verde se convirtió en mi refugio emocional. Es la pausa consciente que me devuelve al centro en medio de un día caótico. Cuando lo bebo siento que estoy alimentando no solo mis neuronas, sino mi capacidad de seguir siendo empática, paciente, humana. Permítanme compartirles un placer que también es medicina, el chocolate. Pero no cualquier chocolate. A las 8 de la noche cada día, disfruto 20 gramos de chocolate oscuro con 85% de cacao. Esta tradición comenzó por pura curiosidad científica. Había leído sobre los flavonoides del cacao y su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Decidí probar. Lo que descubrí fue fascinante. Los flavonoides, especialmente la epicatequina, alcanzan su máxima concentración en sangre aproximadamente 2 horas después de consumirlos. Eso significa que si como mi chocolate a las 8, están actuando justo cuando entro en el sueño profundo, esa fase en la que el cerebro activa su sistema linfático, su mecanismo natural de limpieza de toxinas. Es como si cada cuadrado de chocolate le diera a mi cerebro herramientas adicionales para purificarse mientras duermo. Lo que observé en mí fue sutil pero poderoso, mi sueño se volvió más reparador, mis despertares nocturnos se redujeron, y sobre todo, mi consolidación de la memoria mejoró. Conceptos médicos complejos que estudiaba durante el día parecían integrarse más fácilmente en mi mente al día siguiente. No se trata de indulgencia. Se trata de estrategia. El chocolate oscuro, en la dosis justa, es una herramienta neuroprotectora. Y también es un recordatorio de que el placer consciente puede ser medicina. El último pilar de mi dieta tiene un lugar especial en mi corazón. Cada domingo por la mañana, preparo 2 huevos orgánicos, escalfados con cuidado. Este ritual tiene tanto de ciencia como de emoción. La ciencia es clara, la yema de huevo es una de las fuentes más ricas de colina, el nutriente esencial para sintetizar acetilcolina, el neurotransmisor maestro de la memoria, el enfoque y el aprendizaje. Después de una semana intensa de consultas, conferencias y estudio, mi cerebro ha consumido enormes cantidades de acetilcolina. El domingo es mi día de recarga. Un estudio de la Universidad de Boston siguió a más de 1.000 adultos durante 10 años y encontró que aquellos con mayor ingesta de colina obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y menos deterioro cognitivo. Pero más allá de los datos, mis huevos dominicales son un ritual emocional. El domingo es mi día de calma, de reflexión, de agradecer la semana que pasó y preparar la que viene. Mientras el agua burbujea suavemente y los huevos se cocinan despacio, siento que también yo me estoy recomponiendo. Comerlos en silencio con calma reduce mi cortisol, mi hormona del estrés. Y al hacerlo creo el terreno perfecto para que mis neuronas se reparen y se regeneren. Quiero detenerme un momento. Tal vez hasta aquí piensen que esto es solo una lista de alimentos con respaldo científico. Pero para mí es mucho más. Es una filosofía de vida. Cada arándano que mastico al amanecer no es solo fruta, es un recuerdo protegido. Cada porción de salmón que preparo con cuidado no es solo proteína, es una sinapsis fortalecida. Cada nuez de la tarde es concentración ganada. Cada taza de té verde es un refugio de calma. Cada cuadrado de chocolate oscuro es un flujo sanguíneo cerebral optimizado. Cada huevo dominical es una reserva de memoria para el futuro. Y lo más importante, estos rituales son sostenibles. Puedo mantenerlos durante décadas, porque no dependen de modas ni de complicaciones. Muchos de estos rituales no nacieron en la soledad de mi cocina, sino en conversaciones con mis pacientes.
Recuerdo a Laura, una maestra jubilada que lloraba porque ya no podía recordar los nombres de sus exalumnos. Le hablé de los arándanos no como receta milagrosa, sino como parte de un camino. 3 meses después volvió con una sonrisa y me dijo: doctora, no sé si fueron los arándanos o la fe, pero recuperé mi confianza en mi memoria. O don Alberto, un ingeniero retirado, que al empezar a comer salmón 2 veces por semana notó no solo que recordaba mejor, sino que se sentía menos irritable. Me dijo: mi esposa está feliz, doctora. Dice que ya no discuto por tonterías. O Marta, que padecía de insomnio. Le recomendé incorporar el chocolate oscuro nocturno. Semanas después me contó: duermo más profundo, y hasta mis sueños se volvieron más vívidos. Cada historia me recuerda que lo que comparto aquí no es solo biología, es humanidad aplicada. Quiero contarles algo: estos 6 alimentos no se convirtieron en pilares de mi vida solo por lo que leí en estudios o revistas científicas. Se convirtieron en pilares porque vi su impacto en vidas reales, en personas de carne y hueso que confiaron en mí. Manuel, arquitecto jubilado de 65 años, llegó a mi consulta preocupado. No era un paciente con demencia diagnosticada, pero me dijo con un suspiro: doctora, siento que mi mente ya no me acompaña. Olvido nombres, repito historias sin darme cuenta. Tengo miedo de convertirme en una carga. En lugar de bombardearlo con suplementos o fármacos de inmediato, le propuse algo más simple: comenzar cada mañana con un tazón de arándanos. Le expliqué lo que les conté antes: las antocianinas, su capacidad para llegar al hipocampo, su papel en la memoria. Al principio sonrió con escepticismo. Doctora, ¿no me estará tomando el pelo, fruta para el cerebro? Pero aceptó. 3 meses después regresó con lágrimas en los ojos. Me dijo: no sé si fueron los arándanos, la disciplina o el hecho de empezar cada mañana con un propósito, pero siento mi mente más clara. Mi esposa dice que vuelvo a ser yo. ¿Curó sus olvidos mágicamente? No. Pero le devolvió confianza en sí mismo. Y eso, créanme, es medicina pura. Clara era abogada, 58 años, llena de energía pero siempre estresada. Venía a consulta con migrañas frecuentes, cansancio crónico y una memoria que describía como fragmentada. Tras escucharla, le sugerí incorporar salmón 2 veces por semana. Me miró incrédula. ¿De verdad un pescado puede hacer tanto por mi cerebro? Le expliqué lo que ya sabemos: el DHA y el EPA son como el aceite fino de un motor. Sin ellos, las membranas neuronales se vuelven rígidas, y la comunicación entre neuronas se vuelve torpe. Aceptó intentarlo. 1 año después volvió y me dijo: doctora, sigo siendo abogada, sigo teniendo estrés, pero ahora mi mente se siente más resistente. Puedo concentrarme horas sin sentir que me apago. El cambio no fue milagro. Fue ciencia aplicada con constancia. Julio, profesor universitario, siempre se quejaba de la fatiga mental de las tardes. Después de almorzar: doctora, me convierto en un fantasma. No puedo leer ni 2 páginas sin quedarme dormido. Le propuse mi propio truco: 7 nueces a las 3 de la tarde, acompañadas de agua. Me miró con desconfianza, pero aceptó. Semanas después volvió entusiasmado. Doctora, lo logré. Ahora mis clases de la tarde son tan claras como las de la mañana. Nunca pensé que un puñado de nueces podía cambiar mi día. Quiero explicarles algo importante: la ciencia detrás de estos alimentos puede parecer complicada, pero déjenme traducirla con ejemplos simples. Arándanos, imaginen que su cerebro es una ciudad iluminada por millones de farolas. Con los años, esas farolas empiezan a apagarse. Las antocianinas actúan como técnicos que reparan el cableado, devolviendo la luz a barrios que estaban en penumbra. Salmón y omega 3, piensen en las neuronas como cables eléctricos recubiertos de una funda aislante. Sin DHA y EPA, esa funda se vuelve quebradiza y las chispas saltan donde no deben. Con omega 3, los cables se mantienen flexibles y seguros. Nueces, su cerebro es como una gran orquesta. Si le falta energía por la tarde, los músicos se quedan dormidos y la melodía se distorsiona. Las nueces son como un pequeño refrigerio que despierta a los músicos y les permite seguir tocando afinados hasta la noche. Té verde, imaginen su cerebro como un río que a veces se desborda.
El té verde no detiene el río con violencia, lo canaliza suavemente, permitiendo que fluya de forma creativa y tranquila. Chocolate oscuro, su cerebro es una ciudad que necesita carreteras para que circule la sangre. Los flavonoides del cacao son como ingenieros que ensanchan las avenidas, mejorando el tráfico y evitando embotellamientos. Huevos y colina, piensen en la colina como las piezas del ego que construyen los neurotransmisores. Sin suficientes piezas, no hay estructuras sólidas. Cada huevo dominical es un balde lleno de legos para construir recuerdos y pensamientos claros. Quiero ser muy clara, aunque estos 6 alimentos son extraordinarios, no todos deben consumirlos de la misma forma. La medicina personalizada es crucial. Arándanos, si usted es diabético, debe vigilar la cantidad. Aunque son de bajo índice glucémico, en exceso pueden elevar la glucosa. Salmón, si tiene problemas de colesterol o triglicéridos muy altos, debe consultar cómo integrarlo. Y siempre prefiera el salmón salvaje sobre el de criadero, por menor riesgo de contaminantes. Nueces, ricas en calorías. Si busca controlar su peso, la clave es la moderación, 7 nueces, no más. Y atención, las personas alérgicas deben evitarlas por completo. Té verde, contiene cafeína. Si padece insomnio o ansiedad severa, quizá deba reducir la dosis o consumirlo más temprano en el día. Chocolate oscuro, debe ser de alta pureza, 85% de cacao o más. Los chocolates comerciales cargados de azúcar no aportan beneficios, al contrario, dañan. Huevos, para personas con problemas de hígado o colesterol, la cantidad debe individualizarse. No todos pueden comerlos con la misma frecuencia. Siempre repito a mis pacientes, lo que es medicina para uno, puede ser un problema para otro. La clave está en adaptar, no en copiar ciegamente. Llegados a este punto, quiero detenerme y preguntarle. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuál de estos 6 alimentos siente usted que podría incorporar mañana mismo? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿y cuál representa un reto en su estilo de vida actual? Piénselo. Escríbalo. Compártalo. Porque mi compromiso no es solo darles información, es acompañarlos en el proceso de convertirla en acción. Quiero detenerme y hablarles del tema que más me apasiona y más me duele, la memoria. En mi consulta he visto cómo una mente brillante puede apagarse lentamente. Como alguien que fue padre, madre, esposo, científico, poeta, empieza a olvidar quién es. Y no hay nada más devastador que ver a un paciente preguntar con ojos perdidos. ¿Quién eres tú? Y que esa pregunta vaya dirigida a su propio hijo. La memoria no es un simple archivo biológico. La memoria es nuestra identidad. Es la suma de cada conversación, de cada sonrisa, de cada lágrima. Cuando protegemos nuestra memoria, estamos protegiendo la historia de nuestra vida. Por eso siempre digo que comer un arándano no es un acto banal. Es un ladrillo colocado en la muralla que protege nuestro yo más profundo. Cada decisión alimentaria es, en realidad, una decisión existencial. El caso de Teresa. Teresa tenía 72 años cuando llegó a mi consulta. Había sido profesora de literatura, una mujer apasionada por las palabras. Pero ya no podía leer más de 2 párrafos sin perderse. Me decía: doctora, antes podía recitar a Machado de memoria. Ahora no logro recordar ni la primera estrofa. Su mirada me atravesó. Porque lo que Teresa estaba perdiendo no era solo su capacidad de leer, sino la esencia de lo que la había definido, su amor por la literatura. Fue ahí cuando reafirmé que no basta con tratar la enfermedad cuando ya está avanzada. Debemos actuar mucho antes, con prevención. Los alimentos que hoy les comparto no son un lujo, son herramientas de resistencia. Antonio era un músico de jazz. A los 68 años aún tocaba el saxofón con pasión. Pero comenzó a olvidar las notas, a perder el ritmo. Lo que más me dolió fue cuando me dijo: doctora, siento que me estoy quedando sin música por dentro. No eran solo neuronas muriendo. Era su arte y su alma, la que se apagaba. Ese día volví a casa y me prometí algo: nunca daré por sentado mi memoria. Nunca. Y haré todo lo posible por enseñar a mis pacientes a cuidarla antes de que sea tarde. Después de años de práctica, descubrí que la medicina no es solo fármacos, análisis y diagnósticos. La medicina es filosofía en acción.
Cada vez que elijo comer mi taza de arándanos, cada vez que preparo mi salmón o disfruto mi té verde, no estoy solo alimentando mi cuerpo. Estoy reafirmando mi propósito. Quiero llegar a la vejez con la mente intacta, lúcida, capaz de reconocer a mis seres queridos, de disfrutar mis recuerdos, de seguir aprendiendo. Y quiero algo más, quiero enseñar a otros a hacer lo mismo. Porque proteger la memoria no es solo un acto individual, es también un acto social. Un abuelo con memoria es un puente vivo hacia la historia familiar. Una maestra con memoria es un legado de conocimiento que se mantiene encendido. Un médico con memoria es una fuente de sabiduría que no se extingue. Sé lo que están pensando, doctora, suena hermoso, pero yo no tengo tiempo para rituales. Y yo les respondo, no se trata de tiempo, se trata de intención. ¿No puede comer arándanos cada mañana? Empiece con 3 veces por semana. ¿No puede comprar salmón salvaje? Use sardinas en lata, una opción más económica pero rica en omega 3. No tiene acceso a té verde de hojas sueltas. Comience con bolsitas y luego mejore la calidad poco a poco. ¿El chocolate oscuro le parece amargo? Empiece con 70% de cacao y suba gradualmente. ¿No le gustan los huevos escalfados? Prepárelos hervidos o revueltos, lo importante es la yema. No busque la perfección, busque la constancia. Porque la memoria se construye con repeticiones, no con esfuerzos esporádicos. Quiero que se detenga un momento y se haga una pregunta honesta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué está haciendo hoy para proteger su memoria del mañana? No se trata de lo que va a hacer cuando ya aparezcan los olvidos graves. Se trata de hoy, de ahora mismo, de este instante en que puede tomar la decisión de preparar su próxima comida con conciencia. La diferencia entre conocer la ciencia y vivirla está en los detalles íntimos. Yo puedo recitarles decenas de estudios, pero lo que realmente me protege no son las bibliografías, sino los rituales, mi taza de arándanos al amanecer, mi té verde a media tarde, mi chocolate oscuro a las 8 de la noche. Esa es la medicina real, la que se practica, no solo la que se estudia. Y quiero que recuerden algo, su memoria es un tesoro. No permita que se oxide por descuido. Cada elección alimentaria consciente es un acto de amor hacia su yo del futuro, hacia su familia y hacia la historia que aún no ha escrito. He aprendido que el conocimiento por sí solo no transforma. Lo que transforma es la acción repetida, la práctica diaria, la constancia silenciosa. Por eso quiero mostrarles cómo estos 6 alimentos no son solo conceptos, sino platos reales en mi mesa. No hace falta ser un chef, ni tener una cocina llena de ingredientes exóticos. Lo que necesitamos es estructura simple y sostenible. Lunes a domingo cada mañana. Una taza de arándanos frescos. Si no hay frescos, uso congelados, pero siempre sin azúcar añadido. A veces los acompaño con un puñado de semillas de chía o con yogur natural sin endulzar. Martes y viernes, almuerzo o cena. Salmón horneado con limón y aceite de oliva. Lo sirvo con espinaca fresca, aguacate y a veces con quinoa. Todos los días a las 3 de la tarde. 7 nueces exactas con un vaso grande de agua. Si estoy en el hospital, las llevo en un pequeño frasco que siempre guardo en mi bolso. Todos los días a las 4:30 de la tarde. Una taza de té verde ceremonial. Cuando viajo llevo bolsitas de té, pero en casa prefiero hojas sueltas de buena calidad. Todas las noches a las 8. 20 gramos de chocolate oscuro 85% cacao. Lo disfruto despacio como si fuera un premio consciente al final del día. Domingos por la mañana. 2 huevos orgánicos escalfados, a veces acompañados con pan integral de masa madre y tomates frescos. Sé que muchos me dirán, doctora, yo no puedo comprar salmón todas las semanas, o los arándanos en mi ciudad son caros. Por eso quiero darles alternativas que también funcionan. Arándanos, puede sustituirlos por moras, frambuesas o uvas negras. Lo importante son los pigmentos oscuros ricos en antocianinas. Salmón, sardinas o caballa enlatadas en agua o aceite de oliva son opciones más económicas y ricas en omega 3. Nueces, si no le gustan, puede probar almendras, avellanas o semillas de lino. Té verde, incluso el té matcha es una alternativa excelente aunque más costosa. Si no hay, cualquier té verde de buena calidad suma beneficios. Chocolate oscuro, mientras supere el 70% de cacao, ya aporta flavonoides.
Huevos, lo fundamental es la yema. Puede prepararlos de diferentes formas, siempre evitando frituras excesivas. Lo importante no es la perfección, es la constancia. Marta, psicóloga clínica, sufría de ansiedad y buscaba algo que la ayudara a calmarse sin depender siempre de medicación. Le sugerí introducir el té verde. 2 meses después me escribió: Doctora, mis tardes cambiaron. Ya no siento ese torbellino en mi cabeza. El té verde se convirtió en mi momento de paz. Enrique, un ingeniero que trabajaba de noche, sufría de insomnio. Le recomendé el ritual del chocolate oscuro a las 8 de la tarde. Al mes me dijo: no solo duermo mejor, sino que me levanto con ideas más frescas. Antes mi cabeza era un archivo desordenado, ahora siento que la información se ordena sola. Otra paciente, también llamada Carmen, viuda de 70 años, me contó: doctora, antes el domingo era un día vacío para mí. Desde que hago sus huevos dominicales, siento que es un ritual de cuidado propio. Hasta mis nietos me acompañan y lo convertimos en tradición familiar. No basta con conocer los alimentos, hay que lograr que se conviertan en hábitos automáticos. Aquí algunos trucos que comparto con mis pacientes. Anticipar: siempre tenga los alimentos en casa. Compre nueces y guárdelas en pequeños frascos, con la dosis ya medida. Asociar: vincule el alimento con un horario o actividad fija. Ejemplo: arándanos al despertar, té verde mientras reviso correos, chocolate oscuro antes de leer una novela por la noche. Celebrar: no lo viva como obligación, sino como un acto de amor propio. Cada ritual es una inversión en su yo del futuro. Compartir: incorpore a su familia. Comer arándanos con sus hijos o preparar huevos el domingo con sus nietos multiplica el compromiso. Quiero insistir, estos 6 alimentos no son magia, pero sí son medicina en forma de rutina. He visto cómo pequeños cambios sostienen a pacientes durante años. Imaginen que su cerebro es un jardín. Si no lo riega, si no lo cuida, se seca. Pero si cada día le da agua, sol y nutrientes, florece incluso en la vejez. Los arándanos son como gotas de rocío que refrescan la memoria. El salmón es el abono que fortalece las raíces neuronales. Las nueces son la energía que mantiene las flores abiertas por la tarde. El té verde es la brisa suave que calma el jardín. El chocolate oscuro es el agua que fluye por las venas del suelo. Y los huevos son las semillas que garantizan que nuevas plantas sigan creciendo. Ese es el jardín que yo cultivo en mí. Y es el jardín que quiero que ustedes también cultiven. Quiero terminar este viaje compartiéndoles algo que considero esencial: cuidar nuestro cerebro no es un lujo, es una responsabilidad. Cuando protegemos nuestra memoria, no solo nos cuidamos a nosotros mismos. Estamos cuidando a quienes amamos. Porque la memoria es el puente que une generaciones, el lazo que conecta pasado y futuro. Un abuelo que conserva su lucidez puede transmitir historias familiares, consejos de vida, tradiciones que no aparecen en ningún libro. Una madre que mantiene su mente clara puede sostener a sus hijos en momentos cruciales. Un profesional que conserva su memoria puede seguir aportando a la sociedad con experiencia y sabiduría. Después de abrirles las puertas de mi cocina, de mostrarles mis rituales íntimos y mis elecciones conscientes, quiero que se queden con 3 mensajes profundos. 1. La ciencia debe vivirse, no solo estudiarse. De nada sirve leer miles de artículos si no los traducimos en acciones diarias. Cada arándano, cada taza de té verde, cada huevo dominical es la ciencia puesta en práctica. La prevención se construye con constancia, no con discursos. 2. La simplicidad estratégica es más poderosa que la complejidad abrumadora. He visto pacientes intentando seguir dietas imposibles, listas interminables de suplementos, modas pasajeras, y siempre terminan rindiéndose. 6 alimentos consumidos de formas específicas y sostenibles son más eficaces que 30 recomendaciones abandonadas al mes. 3. Su cerebro es un tesoro que merece ser protegido. Dentro de ese órgano late toda su historia: la primera palabra que dijo, el primer beso que dio, el nombre de la persona que más ama, los aprendizajes que lo hicieron quien es. ¿Puede imaginar perder todo eso? Yo lo he visto y es devastador. Pero también he visto lo contrario: personas de 90 años que siguen lúcidas, que cuentan historias con brillo en los ojos. Y casi siempre detrás de esa lucidez, hay hábitos de vida sostenidos.
Cuidar nuestro cerebro no es egoísmo, es un acto de amor social. Quiero que entiendan que cada decisión alimentaria es un voto por su futuro. Cada arándano que mastica es un recuerdo protegido. Cada porción de salmón es una sinapsis fortalecida. Cada nuez de la tarde es concentración ganada. Cada taza de té verde es calma en medio de la tormenta. Cada cuadrado de chocolate oscuro es flujo sanguíneo cerebral optimizado. Cada huevo dominical es un ladrillo para construir nuevos recuerdos. La suma de esas pequeñas decisiones cotidianas, repetidas a lo largo de años, crea la diferencia entre una vejez lúcida y una marcada por la pérdida. Permítanme cerrar con una imagen que me acompaña siempre. Hace años atendí a un paciente llamado Don Ernesto. Tenía 89 años y una memoria tan clara que podía recitar de memoria poemas que aprendió en su juventud. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me miró con serenidad y dijo: «Doctora, nunca dejé de cuidar lo que entraba en mi cuerpo. Comía simple pero con conciencia. Cada alimento lo veía como una inversión en mi mente». Ese día confirmé algo: la vejez lúcida no es cuestión de suerte, es cuestión de decisiones. Hoy quiero invitarlo a usted, que me escucha, a hacer algo concreto. Escoja un alimento de estos 6 y comience mañana mismo. No necesita empezar con todos. Solo uno. Pero hágalo con intención, con constancia, con respeto hacia su cerebro. Y luego, cuando ese hábito esté firme, añada el segundo. Y así, paso a paso, construirá una rutina neuroprotectora que lo acompañará durante décadas. Recuerde, no se trata de perseguir la perfección, sino de construir constancia. Mis queridos amigos, hemos recorrido juntos mi cocina personal, mis rituales, mis secretos nutricionales y mis reflexiones más íntimas como neuróloga y como ser humano. Hoy quiero dejarles con una convicción: su cerebro es el lugar donde habita su historia, su identidad, sus sueños y sus recuerdos. Protéjalo como lo más valioso que posee. Cada decisión consciente que tome es un acto de amor hacia su yo del futuro. Cada ritual que incorpore es una semilla de lucidez sembrada en el tiempo. Cada alimento elegido con intención es un puente hacia una vida plena y consciente. Yo, Carmen Soler, les confieso que estos hábitos me han regalado una mente más clara, una memoria más viva y un propósito renovado de servir a mis pacientes y a mi comunidad. Y ahora, quiero que usted se haga esta pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué recuerdo de su vida quiere proteger a toda costa? Sea cual sea su respuesta, empiece hoy a cuidarlo. Su futuro se lo agradecerá. Mis queridos amigos, hasta ahora les he hablado de 6 alimentos tangibles, de ingredientes que pueden ver, oler, saborear. Pero hay un 7º alimento invisible y silencioso, sin el cual ninguno de los otros funciona plenamente: el sueño profundo. Quiero que lo entiendan con toda claridad: no existe nutriente, vitamina o suplemento capaz de reemplazar las horas de descanso reparador que el cerebro necesita cada noche. El sueño es el laboratorio nocturno donde el cerebro limpia, repara, reorganiza y fortalece sus circuitos. Hubo una época en la que yo misma me creía inmune al agotamiento. Trabajaba hasta la madrugada, dormía apenas 4 o 5 horas y pensaba: soy fuerte, puedo con esto. Pero el cuerpo no perdona, y el cerebro mucho menos. Comencé a sentir olvidos, irritabilidad, dificultad para concentrarme. Me di cuenta de que estaba predicando una cosa y viviendo otra. Fue entonces cuando hice un cambio radical: me propuse dormir entre 7 y 8 horas cada noche, y lo transformé en un ritual tan sagrado como mis arándanos matutinos o mi chocolate nocturno. El resultado fue tan claro como inmediato: mi memoria mejoró, mi paciencia con los pacientes creció, mis conferencias se volvieron más fluidas. El sueño era, en verdad, mi 7º alimento. Permítanme explicarlo con una metáfora. Imaginen que su cerebro es una gran ciudad. Durante el día, esa ciudad funciona a toda marcha: coches, buses, gente corriendo de un lado a otro. Eso genera basura, residuos inevitables. El sueño profundo es el servicio de limpieza nocturno. Mientras usted duerme, el sistema linfático del cerebro se activa y limpia proteínas tóxicas, como la beta-amiloide, que en exceso se asocia con enfermedades neurodegenerativas. Si usted no duerme bien, es como si cada noche suspendieran la limpieza de la ciudad. La basura se acumula, las calles se bloquean y, tarde o temprano, la ciudad colapsa. Don Ricardo, 70 años, vino a mi consulta convencido de que tenía un inicio de demencia.
Olvidaba citas, perdía objetos, no lograba hilar conversaciones largas. Le hice pruebas cognitivas, sus funciones estaban intactas. El problema no era el deterioro, era el insomnio. Dormía apenas 3 o 4 horas por noche. Le enseñé a practicar higiene del sueño, horarios fijos, nada de pantallas 1 hora antes de dormir, ritual de relajación con respiración lenta y, en su caso, sustituir el café de la tarde por té verde. 3 meses después volvió con una sonrisa. Doctora, sigo teniendo 70 años, pero siento mi mente como si tuviera 50. No había magia, había descanso. Ana era residente de neurología, brillante pero agotada. Trabajaba de guardia, dormía mal, sobrevivía a base de café y comida rápida. Llegó a mí con ansiedad, niebla mental y un cansancio que la hacía dudar de su vocación. Le hablé con sinceridad. Ana, no es tu cerebro el que está fallando. Es tu descanso el que estás traicionando. La animé a usar pequeños espacios de siesta estratégica de 20 minutos, a respetar al menos 2 noches largas de sueño a la semana. Volvió a encontrar claridad, energía, pasión. Hoy es una neuróloga en pleno ejercicio y siempre me dice: Doctora, usted me enseñó que el sueño también es medicina. Quiero darles algunos consejos que yo misma aplico. Horario fijo, acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los fines de semana. El cerebro ama la regularidad. Oscuridad total, la melatonina, la hormona del sueño, necesita oscuridad para producirse. Apague luces, pantallas, incluso pequeños LEDs. Ritual nocturno, yo siempre acompaño mi chocolate oscuro de las 8 con lectura ligera y luz cálida, jamás con pantallas brillantes. Ambiente fresco, la temperatura ideal para dormir está entre 18 y 20 grados. Un cerebro fresco duerme mejor. Evitar estimulantes, nada de café después del mediodía. Prefiero el té verde temprano y suficiente agua durante el día. Respiración y gratitud, antes de dormir practico respiración lenta y repaso 3 cosas por las que agradezco ese día. El cortisol baja, la mente se calma. Quiero que graben esta frase en su memoria. Mano blanca indicando hacia la derecha, el sueño es el guardián invisible de su cerebro. Puede comer arándanos, salmón, nueces, té, chocolate y huevos, pero si no duerme lo suficiente, el efecto se reduce a la mitad. El sueño profundo es el escenario donde los nutrientes hacen su trabajo. Es la sinfonía nocturna en la que las neuronas se reparan, los recuerdos se consolidan y las emociones se equilibran. Dormir bien no es pereza. Dormir bien es disciplina. Es respeto por la maquinaria más valiosa que tenemos, nuestro cerebro. Mis queridos amigos, quiero compartirles una verdad que descubrí después de muchos años de observar cerebros en acción: el movimiento físico es tan vital para la mente como los nutrientes que comemos. Muchos piensan que ejercitarse es solo para tener músculos fuertes o un corazón sano. Pero el cerebro, ese órgano que pesa apenas 1,5 kilos, es uno de los mayores beneficiados por la actividad física. ¿Saben por qué? Porque cada vez que movemos el cuerpo liberamos una molécula maravillosa, el BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Me gusta llamarlo el fertilizante de las neuronas. Sin él, las conexiones se marchitan. Con él, florecen nuevas sinapsis. Quiero confesarles algo. Durante mis primeros años como médica, pasaba jornadas enteras sentada, consultas, conferencias, lectura interminable de artículos científicos. Me decía a mí misma, no tengo tiempo para ejercitarme. Un día, revisando un estudio sobre deterioro cognitivo, me encontré con un dato que me golpeó: las personas sedentarias tienen el doble de riesgo de desarrollar demencia. Doble. Ese número me persiguió como un eco. Decidí cambiar. No comencé con maratones ni con gimnasios sofisticados. Comencé caminando 30 minutos al día. Caminaba por mi barrio, respirando profundamente, observando los árboles, dejando que mi mente divagara. A los pocos meses sentí la diferencia. Mi concentración mejoró, mi estrés bajó, mis ideas fluían con mayor claridad. Entendí que el movimiento no era un lujo, era medicina. Elena, profesora jubilada de 72 años, vino a mí convencida de que ya no podía hacer nada por su memoria. Doctora, ya es tarde para mí, me dijo. Le propuse un reto simple: caminar 20 minutos cada tarde, a paso cómodo, escuchando música suave. 2 meses después volvió sonriente.
No sé si mi memoria mejoró, pero mi ánimo sí. Y curiosamente recuerdo mejor las cosas pequeñas, como dónde dejé las llaves. La ciencia lo explica, la actividad física mejora la irrigación cerebral y activa la neurogénesis en el hipocampo. Elena no solo caminaba, estaba regando su jardín mental. Déjenme traducir la biología con imágenes simples. Cuando camina, su cerebro es como una ciudad que abre nuevas avenidas. El flujo sanguíneo se multiplica y más oxígeno llega a cada neurona. Cuando baila, su cerebro es un músico afinando instrumentos, coordinación, memoria rítmica, atención. Cuando hace ejercicio aeróbico, su cerebro es un jardín fertilizado con BDNF, brotando nuevas conexiones. El movimiento es la chispa que mantiene la maquinaria cerebral encendida. Quiero que vean que no se trata de correr maratones ni de levantar pesas olímpicas. Lo importante es encontrar un movimiento sostenible y repetido. Si puede caminar, hágalo 30 minutos diarios, a paso rápido pero cómodo. Si le gusta bailar, elija su música favorita y baile al menos 2 veces por semana. Si tiene movilidad reducida, haga ejercicios de brazos, estiramientos, yoga en silla. Todo suma. Si viaja mucho, use las escaleras en lugar del ascensor, camine en aeropuertos en vez de esperar sentado. Si tiene familia, conviértalo en juego. Salga a pasear con sus nietos, juegue con sus hijos, muévase en comunidad. La clave no es la intensidad, es la constancia. Yo, Carmen Soler, he hecho de estos hábitos mi forma de vida. No porque sea fácil, sino porque sé lo que está en juego. He visto demasiados pacientes perder su identidad, he consolado a demasiadas familias que lloraban la ausencia de alguien que aún estaba físicamente presente. Y por eso me comprometí conmigo misma a practicar lo que predico. Cada arándano, cada taza de té, cada caminata que hago es un acto de coherencia, de responsabilidad y de amor propio. Hoy quiero que ustedes hagan lo mismo. No me crean a mí, pruébenlo en su propia vida. Sientan la diferencia en su memoria, en su concentración, en su ánimo. Amigos, su cerebro es la biblioteca donde habitan todas sus memorias, la caja fuerte donde guardan sus aprendizajes, el espejo donde se refleja su identidad. Protéjanlo como el tesoro más valioso. Cada arándano que mastiquen puede ser la diferencia entre olvidar un nombre y recordarlo. Cada paso que den puede ser la diferencia entre una mente apagada y una mente vibrante. Cada noche de sueño puede ser la diferencia entre un cerebro cargado de toxinas y un cerebro fresco y limpio. No esperen al mañana. El momento de empezar es hoy. Yo estaré aquí en este canal, acompañándolos, recordándoles que la ciencia no está en los libros, está en la mesa, en el plato, en la vida diaria. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Gracias por permitirme compartir no solo lo que sé, sino lo que vivo. Y recuerden siempre, cada elección consciente de hoy es un regalo de lucidez para su yo del futuro. Nos vemos en el próximo encuentro. Y hasta entonces cuiden su cerebro porque dentro de él habita lo más valioso que tienen, su historia.